Hoy vamos a ver cómo es la vida de un modificador de cuerpos. Estamos con Emilio González, uno de los primeros que se puso a modificar cuerpos en todo el mundo y nos va a explicar todo sobre esta cultura. Claro que sí, mi gente, llévatelo. ¡Pra, pra! El vídeo de hoy no es apto para sensibles. Estamos en Miami y hoy vamos a ver la vida de un modificador de cuerpos. Alguien que quita brazos, piernas, pone bultos en la cara. Es una auténtica locura y vamos a flipar. Emilio no es solo un modificador, sino que es un empresario. Al ser de los primeros en entrar en el mundo de las modificaciones, se hizo mucho nombre y es muy conocido. Su tienda de tatuajes factura más de 20 millones de euros al año y anualmente hace el evento All Stars, el evento más grande de tatuaje y modificación de todo el mundo. ¿Qué tal? Buenas. ¿Todo bien? Placer. ¿Está todo chévere? ¿Estamos listos entonces? Estamos ya. Les voy a hacer una pregunta un poco loca, pero yo soy un tipo que me cuido mucho. No tienen drogas con ustedes, ¿verdad? No. Ni fumar, nada. Eso, que aquí es un pelo más delicado que en España. Imagínate un tipo como yo, todo tatuado, que siempre estuvo acostumbrado a estar de fiesta. Un país que tiene muchas reglas y uno no está acostumbrado a tantas reglas. Yo tengo 28 años en el mundo de la body art. ¿Te pagan mucho por tener todo? No, para nada. A mí nunca me han parado aquí en 5 años. Te los enganchas en la espalda. Espaldas. No tiene ningún sentido el espectáculo que hace Emilio, o sea, se cuelga en su piel. Es que abrir esos huecos Sí. cada vez que tú quieras Sí. hacerte el espectáculo. ¿Y en las rodillas también igual? Sí, O sea, te abren. Aquí. Lo del espectáculo este, me quedo flipando, tío. De las primeras personas que empezó modificando para hace más de 28 años. Ha escalado tanto por personajes como Black Alien y todos estos que estamos viendo aquí. Vale, pues ¿puedes explicar un poco en qué consiste exactamente tu trabajo? Primero comencé con los tatuajes, los piercings, luego caí en el mundo de las modificaciones corporales, empecé a modificar gente alrededor del mundo entero. Al principio solamente existían 4 modificadores y yo era uno de los que más viajaba. Hoy en día vivo acá en los Estados Unidos hace 4 años, donde ya me retiré de las modificaciones corporales porque acá es ilegal. Y entonces ahora me encargo de mi empresa que se llama Freak Factory, que es un supply de tatuajes. ¿Y cómo alguien puede empezar a modificar cuerpos? En tu caso, ¿cómo fue? En el año 99 conocí a un amigo que él hacía, él era francés, vi cómo él los hacía en mí y ahí yo perfeccioné algunas técnicas. Soy uno de los pocos modificadores en el mundo que puede decir que ha modificado todas las partes del cuerpo humano. La primera modificación se la hice a mi esposa, que le corté la lengua. Luego también se lo hice a uno de mis empleados, le hice unos implantes en el pecho y me costó hacerlo por lo menos 1 hora, algo que ya hoy en día lo hago en 5 minutos, ¿no? Estudié mucho la anatomía del cuerpo humano, eso me ayudó bastante a que se me hiciera más fácil a la hora de hacer los trabajos. Por lo menos estos son uno de los trabajos más viejos, estos implantes yo los hacía mucho, sí, claro. Tío, la sensación es curiosa, ¿eh? No la había tocado nunca. No tengo ombligo, me lo quité porque esa vaina lo único que sirve es para tener sucio eso ahí. Luego tienen los implantes transdérmicos, que son estos, que tú los quitas. ¿Vale? Puedes atornillar cualquier pieza que tú quieras, puedes poner spy grande, incluso yo casi siempre me los cambio y me pongo piezas grandes para llamar más la atención. ¿Y tú con qué edad te tatuaste la cara? Como 19 años, quise dar ese gran paso para que la gente confiara en lo que era el tatuaje. O sea, fue una decisión de darlo todo, ¿no? Sí, sí. ¿Ya tenías todo el cuerpo tatuado con 19 o la cara fue algo como...? Tenía el 60% de mi cuerpo tatuado a los 19 años. La gente le teme a lo diferente, pero lo llama la atención. Entonces, parte de mi éxito fue creer en lo que yo hacía y entregarme por completo al mundo del tatuaje. Pues me está pareciendo todo fascinante, es un mundo que desconocía por completo y vamos a adentrarnos en toda su vida. Ahora vamos a una reunión, ¿no? Aquí es donde se hace el Art Basel y este lugar lo estamos negociando para hacer el The All Star el año que viene. ¿Qué puede costar alquilar un edificio así? $600,000. Hacerlo aquí le da un nivel demasiado alto a la convención, ¿sabes? ¿Y os sale rentable? Bueno, mira, todo es por amor al arte. O sea, en el momento no, pero se promete obviamente en el futuro que realmente ha sido pura coincidencia que justo el día que hemos quedado con él para grabar sea el día de la negociación de este estadio. 200.000 euros al día. Es que aún me ha generado más interés el mundo de las modificaciones, cómo genera tanto dinero, ¿no? Vamos a conocerlo todo. En China la gente se para tomarte fotos. Yo recuerdo que la primera convención que yo fui a China me cobraba $10 para que la gente se tomara foto conmigo. La primera convención que fui hice como $5,000 porque lo empecé a hacer muy tarde. Y luego él me lleva a su convención
que es la más grande de China, que es en Langfang, en Beijing. Y ahí hicimos como $14.000 en fotos. Soy el hijo más pequeño de 4. Me crié en un barrio en Venezuela que se llama La Paz, humilde, pero de buenos principios. Yo nunca vi problemas en mi casa, no estuve mezclado en drogas. Y apostaste por tirar por aquí por pura Siempre, pasión, ¿no? Siempre. Tú era mi pasión. Segundo, era algo que era bastante diferente, así que tenía yo mismo que creer en ella, porque si tú no crees en eso, nadie va a creer, ¿no? Claro. Yo fui la primera persona que trajo la modificación corporal a Sudamérica. Yo soy uno de los pioneros de esto. Yo recuerdo que muchos tatuadores me criticaban porque tenía la cara tatuada. Hay mucha gente que se ha hecho muchos tatuajes que ya no le gustan y entonces, bueno, esto es una opción de hacerla, ¿no? Yo más adelante quiero hacerme unas escarificaciones. Es agarrar un bisturí, ¿vale? Y te haces cortadas, entonces te haces figuras en la piel y te van a quedar blancas del color rojo, como que si fuera la cicatriz. ¿Cómo fue la opinión de tu familia, de tus hermanos al principio? Fue todo un proceso. Cuando yo me hice mi primer tatuaje, me lo hice a los 11 años, mi madre y mi padre me querían matar. Mi padre dejó de tratarme por un año. Sí, fue una locura, realmente. Fue una locura, y más en un país, Venezuela, donde la gente no tenía cultura de tatuaje. Para él fue bastante fuerte y bastante preocupante. Pero la verdad es que yo llevo una vida bien tradicional, ¿no? O sea, lo diferente mío es mi trabajo. Yo siempre hice las cosas para yo verme bien a mis ojos, ¿no? Entonces, hay gente que por lo menos la modificación de quitarse la nariz les va bien. Yo no me lo haría. ¿Puedes explicar el proceso de amputación de un dedo, por ejemplo? Bueno, por lo menos quitas la primera falange, que es la de aquí, haces una pequeña incisión y luego con la misma piel formas una capucha para tapar lo que queda. Eso hoy en día es bastante común, incluso hay una gente que se hace llamar devotex, que les gusta eso, ¿no? Y les da morbo eso de que su pareja tenga algo amputado. Eso ya es un poco más extremo, ¿no? ¿Y qué se suele hacer cuando te quitas un dedo, un brazo? ¿Lo guardan? Muchas personas lo guardan, hay otros que se lo comen, ¿sabes? Al igual cuando haces el ear pointing, la mayoría de las personas que se hacen el ear pointing, que son las ¿vale? agujas, cuando le quitas el cartílago de la oreja, la gente se la come. Yo realmente nunca juzgaba a las personas, porque yo no era quien para juzgarlo. Muchas de las personas que se hacen modificaciones corporales van a modificadores, porque si van a un médico que le dice que están locos, ¿no? El doctor de los freaks. Hago una pausa para decir, uno, que aquí estaba en shock, os digamos que la comida costó comérmela. Y dos, que Emilio es una de las personas más empáticas y buena gente que he conocido. Estoy seguro que por eso tiene tanto éxito. Pero de primeras lo juzgamos por tener la cara tatuada. Pues ya hemos acabado de comer aquí, comida estadounidense rapidita. Y ahora vamos para el estudio, que nos enseñe todo. El objetivo de este canal es compartir contenido auténtico y que nos haga crecer. A día de hoy el canal está en pérdidas, así que si te suscribes al canal y miras los otros vídeos, podemos hacer que sea rentable. Vamos a por los 100.000 subs antes de 2024. Oye, pero lo de la chica esta es una locura. Sí, sí. ¿Y él se refiere a sí mismo como chico? Como dragón. Es un dragón. Sí. Ahora. Pero dragón es un género. Sí. Aquí hay gente que se hace pasar por perros, por animales. ¿Algún perro es modificado o alguien que se sintiera perro? No. Empecé tatuándole los ojos, yo tenía la idea de hacerle unos implantes en la cara, luego le retiré la nariz, le puse las orejas dentro de la piel, un montón de modificaciones bien extremas, Recul. ¿Con qué edad te hiciste lo de la oreja? Esto de aquí es una de las primeras cosas que me hice. Esto me lo hice por los Masái, los guerreros africanos. En los genitales se hace uno muchas modificaciones. Tienes algo que se llama subincisión, que es cortarte el pene por donde está la uretra, todo hasta abajo, y entonces como que cuando agarras un chorizo y lo picas tipo mariposa, el pene te queda abierto y sientes mucha más sensación en el medio. Una de las modificaciones más comunes que yo hacía antes, y yo mismo me la hice también. ¿Esta la tienes? Sí, claro. O sea, el tema de la que se abre el pene por el medio, se llama subincisión. es flipado. Lo primero que es más impactante es el cambio del color de los ojos. Al ponértelos negros ya tu vida cambia totalmente. Hubo un amigo en Australia que le hizo los trabajos a una chica, parece que tuvo una infección en la sangre, la chica murió y a él le metieron 26 años en cárcel. 50% del trabajo lo haces tú. El otro 50% lo hace la persona. Empiezas a drogarte y empiezas a portarte mal, ya eso no es culpa del modificador, es culpa de la persona que se lo hace. Bueno, bienvenidos chicos, adelante.
Cachecitos antiguos, ¿eh? Guau. Justo entrar. Al principio pensaba que era un modificador tipo normal y al final acabas viendo que es un empresario, que esto, el mundo de la tinta, los tatuajes, es brutal. ¡Qué guapo! Sin duda es el estudio de tatuajes más profesional en el que he estado, o al menos que más me mola el rollo, tío. Pues Emilio me acaba de regalar una camiseta, que la veis qué guapa, y que entramos al fucking estudio. Aquí nos encargamos de todo lo que es la distribución para mandar a todas las partes de Estados Unidos. Aquí vemos toda la producción, ¿no?, de máquinas de tatuaje y todo lo que tienen. Aquí básicamente producen todo el tema de tintas y todo, y luego lo empaquetan y lo ponen ahí para facturar y enviar a todos Estados Unidos. ¿Estas son las agujas? Sí. Tío. Tongue splitting, tengo los implantes subdérmicos, transdérmicos, la marca de los ganchos, sí. Wow. Cuando me los pongo aquí también en la cara, bueno, ya casi se han borrado ya. ¿Por qué? ¿Porque te los Sí, pones aquí claro. también? Y aquí en el cuello, ahí se ven. ¿Cuál es la modificación para ti más complicada de hacer? La que no sabes. Y el tema también de quitarse el pene y todo esto es común. Parece mentira, pero sí es común. Que no sabe del tema no lo habla, pero en el mundo de la modificación corporal, de los tatuajes y del body art, sí es muy común eso. Y es un mundo muy doloroso, ¿no? Por supuesto, tú pones los implantes, la piel se inflama, pero bueno, son un par de semanas de dolor para toda una vida de placer. Pero ¿y el tema de la amputación de pierna, por ejemplo? No es una modificación normal, pues es algo que, Muy que extremo, ¿no? tienes que tener un médico contigo. O sea, y todo esto es legal, ¿no? Sí, Pues claro, realmente- bueno, en Venezuela lo era. Una vez estuve con un cliente y le quité un dedo y luego fuimos a Burger King y él pidió esos chicken de pollo y la metió adentro y él estaba comiéndose su dedo como si nada. Y claro, como te digo, son cosas que para mí a lo mejor no son chocantes, pero... Estabas ahí con él comiendo. Claro, imagínate. Y por último, ¿cuál es el mejor consejo que le darías a alguien que está pensando en modificarse? Que piense bien lo que se va a hacer, que se recuerde que no hay paso atrás, que lo haga con calma, que no vaya de bruces, que no vaya rápido, que todo en la vida tiene un tiempo, un periodo. Esto es todo. Muchísimas gracias, Emilio, Gracias a ustedes por el tomarse día. tiempo. O sea, nos ha encantado y espero haber podido transmitir este mundo, ¿no?, tan interesante. Suscribiros si os ha gustado, seguirle también, Emilio Body Mod en Instagram. ahí lo tenéis. Y recordad que todos somos humanos. Ahí está. Huele raro, ¿verdad? La droga. We is all about drugs. No.